¿Quieres recordar cuáles son las diferencias entre coaching y mentoring? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Oye, si es la primera vez que llegaste por acá, bueno, excelente. Quédate conmigo, suscríbete y únete a nuestro grupo. Aquí vas a ver que hay muchísima información relacionada con el coaching profesional, como el tema que quiero hablarte el día de hoy, pero también vas a encontrar videos que preparo para ti relacionados con el desarrollo humano y con la motivación. Mira, el día de hoy quiero hablarte sobre cuáles son las diferencias entre mentoring y coaching. Y esto porque en ocasiones me dicen, bueno, Liliana, es que de verdad a veces me confundo. No sé si estoy haciendo coacheo, estoy haciendo mentoreo o cuándo hacer cada uno de ellos, especialmente a nivel empresarial. Mira, si tú te encuentras ahí y ya trabajas en una empresa o trabajas en el mundo corporativo y tienes personal a tu cargo, por ejemplo, es necesario recordar cuáles son las diferencias entre mentoreo y coaching para que seas más efectivo. Ahora, por supuesto que de una forma fácil para que tú la puedas tener presente, acuérdate que coaching es brindar un acompañamiento a una persona o grupo para que ellos alcancen la meta que se han planteado. Estas metas pueden ser materiales, pueden ser de alguna experiencia de vida o pueden ser alguna situación muy concreta en particular que quieren conseguir, pero también pueden ser una modificación de comportamientos, de actitudes o simplemente de adquirir nuevas o diferentes habilidades. Así que cuando tú haces esas reuniones a nivel corporativo y de forma periódica estás viendo a tu gente para mirar cuáles son sus avances, cómo están progresando hacia el logro de sus metas, ahí estarías haciendo coacheo. Ahora, ¿a qué se refiere el mentoring? Los procesos de mentoring también se llevan a cabo muchísimo en las empresas, especialmente en empresas transnacionales, por la sencilla razón de que mentoring también es algo muy valioso. Pero acá la diferencia es que también es un acompañamiento profesional, solo que acá el mentor va a transferir juicio y va a transferir todo el conocimiento que sabe para que la persona o grupo logren lo que se proponen. En otras palabras, en el mentoreo, las personas ya no van a invertir tanto tiempo en descubrir cuáles son las acciones que los van a conectar con el estado deseado. Simplemente van a decir, oye, bueno, pero si el mentor ya tiene experiencia en eso y el mentor ya sabe porque ya ha pasado por esa situación en la que yo me encuentro ahora, bueno, pues ¿para qué descubrir el hilo negro? Mejor que me dé todas sus recomendaciones y yo pues me dedico a tomar notas, tomo tal cual el interés en todo lo que pueda sobre su experiencia profesional y de tal forma yo voy a poder llegar más rápido al resultado que estoy buscando. Así que mentoreo también es una cosa muy valiosa que se hace en las empresas de forma regular para que la persona o el grupo conecten más rápido con ese resultado. Ahora, ¿por qué en ocasiones tenemos ventajas y desventajas entre estos servicios? O hay empresas que dicen, bueno, sí está bien que hagas coacheo, pero acá mejor te recomiendo que hagas mentoreo. ¿En qué casos? Bueno, principalmente, y muy seguramente tú ya lo has reflexionado con anticipación, si es que tienes personal a cargo, pues el mentoreo como tal va a venir bastante bien cuando la persona tiene una habilidad que es necesario que aprenda o hay un puesto que es necesario que la persona se ponga al día y que sepa como todos los detalles en el menor tiempo posible. Por ejemplo, si tenemos a lo mejor un nuevo gerente o un nuevo director que está tomando el rol en una determinada industria, probablemente le viene muchísimo mejor hacer acompañamiento con un mentor, porque ese mentor, si él ya ha pasado o ya es director él mismo en esa industria y con esas características del negocio, por supuesto que le va a venir de maravilla a esa persona para transferirle todo el conocimiento que ya sabe. Ahora, una desventaja en el mentoreo podría ser que mientras yo le transfiero toda esa información, puede ser que a lo mejor a mí me dio resultado en el pasado. A lo mejor, claro, sí, yo fui director desde hace
hace mucho tiempo y yo te estoy transfiriendo mis conocimientos, pero no necesariamente significa que eso sea como el mejor resultado para la situación actual en la que tú estás atravesando. Por esa razón acá es necesario tomar todo lo bueno. Ese es el mensaje con el mentoreo. Si tú vas a dar mentoring a una persona, es necesario que tengas bien presente cuáles son las condiciones actuales de esa persona y cómo puede ser diferente las experiencias por las que está atravesando esa persona o grupo que pueden desconectar completamente con lo que tú viviste o con lo que tú experimentaste. Y si eres la persona más bien que está tomando el mentoreo, bueno, simplemente toma nota de todo lo que te comparta tu mentor, de toda la información que tenga que compartir, pero por supuesto, adáptala a tus circunstancias y adáptala a tu situación actual. Esa sería como las observaciones si es que vas a brindar mentoring o vas a recibir mentoreo. Ahora, en el caso del coaching, ¿cuándo es mejor? Bueno, coaching viene bastante bien, especialmente cuando ya tenemos, por ejemplo, personas que tienen una posición senior, que a lo mejor ya están en una posición de dirección, en una posición de CEO o de CFO. Es decir, estas personas ya son experimentadas, ya saben lo que están haciendo y por supuesto no necesitan a un coach que venga a decirles qué hacer. Claro que más bien se beneficiarán muchísimo más de un proceso de coaching no directivo. Ese tipo de ejecución simplemente se traduce a que el coach les va a acompañar, va a estar ahí en estas sesiones periódicas, les va a desafiar con preguntas que hagan que la persona reflexione, que identifique cuáles son los siguientes pasos, que identifique nuevas y diferentes formas para solucionar esas problemáticas, pero por supuesto sin dar recomendaciones, porque la persona es perfectamente competente y capaz de llegar a sus propias conclusiones y por supuesto ya tiene toda la experiencia del mundo. Ahora, por supuesto que habrá personas que están en una posición diferente también en el ambiente empresarial, en donde quizás no tengan todavía el expertise, todavía desconozcan algunas cosas, y aquí probablemente el coacheo también les viene súper bien, pero de forma directiva. Acá un poco sería como sí acompañarles, sí seguirlos en sus acciones, en su adquisición de habilidades, en su toma de decisiones, pero de alguna manera sirviendo también como guía y compartiendo cuáles serían algunas experiencias que le pueden ser de utilidad a esa persona en ese momento de la vida. Así que, por supuesto que independientemente si tú te encuentras brindando este tipo de servicios o bien si estás del otro lado y lo que quieres es recibir un tipo de servicio, bueno, ya sabes, es importante diferenciar cuáles son las características en cada uno de ellos y cuál es el que te conviene más. Acá no se trata de decir, bueno, coaching es mejor que mentoring o mentoring es lo ideal y coaching no, sino más bien es en función de la necesidad. ¿Qué es lo que necesitas en este momento o qué es lo que necesita tu equipo de trabajo o colaborador en este momento de la vida? Y en función de ello, entonces decidir cuál es el servicio que le viene mejor. Así que bueno, ahora ya lo sabes, esas son las principales diferencias entre coaching y mentoring. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día. Espero que la información te sea de utilidad y te veo pronto.